la continuación de la clase pasada. Gloria al Señor. Y hoy tenemos yo diría que la lección más importante que hay en la Biblia. No la lección en sí, lo que enseña, la enseñanza, lo que encierra esta lección. Y a través de nuestra vida cristiana nosotros hemos podido ver, observar y en muchas ocasiones también caer en eso que está hablando aquí. Vea que desde el mismo principio de la Biblia, y no solamente de la Biblia, porque antes de escribirse la Biblia, ya Dios era. ¿Me explico? Dios no vino a existir, por así decirlo, cuando se escribió la Biblia. Porque antes de escribirse la Biblia, ya Dios era. Eso lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la Biblia no está descrita. Y en ese versículo los cielos no habían sido hechos, ni la tierra tampoco. Solamente estaba Dios, no habían ángeles, ni serafines, ni querubines. Estaba Dios. Y nosotros lo aprendemos por la Biblia. Eso es así. Creo que verdaderamente es una pena, una lástima que haya personas en la iglesia que crean que la salvación vino a ser en la cruz del Calvario, que antes de eso. No, eso estaba escrito desde antes ya, en el plan de Dios. Pero eso es tan importante, yo digo que la lección de hoy, hermano, encierra lo más importante en nuestra relación con Dios. No es nuestra relación con la iglesia, es con Dios. La relación del cristiano es con Dios. La vida cristiana es delante de Dios. Hay que hacer la diferencia, hermano. Porque a veces hay un sinnúmero de personas que creen que lo importante es venir a la iglesia el domingo y después se pierden. Hasta el otro domingo. No. La vida cristiana es delante de Dios, no en el templo. Vuelvo y repito, no en el templo, en la casa, con la esposa y los hijos, primero. En la escuela, en el supermercado, en el banco, en el tapón del carro, donde a veces nos hacen perder la paciencia. Pero tenemos nosotros que verdaderamente comportarnos delante de Dios. Y en esta mañana, ustedes, si traemos a la mente la lección del domingo pasado, usted sabe que estamos hablando de Jeroboam todavía. Y Jeroboam está aquí en estas lecciones. Porque en la lección atrasada encontramos a Jeroboam que hizo los dos ídolos. Enseñó a pecar al pueblo de Israel. Hizo su propio día de fiesta. Hizo su propia religión. ¿Por qué? Porque fue un apóstata. Un rey puesto por Dios. Un apóstata. Hermano, ahí hay una lección grande. No, que el Señor me diga, sí, el Señor nos llamó, gloria a Dios, por eso estamos aquí. Pero donde hay desobediencia, hay apostasía delante de Dios. No porque la desobediencia, no, es que la desobediencia es lo que Dios no tolera. Si no hay obediencia, no hay adoración a Dios. Y a veces nosotros queremos disfrazar la adoración con la alabanza, con los cánticos, los instrumentos, los ritos, la ceremonia, mucho ensayo, mucha cuestión. Y ahí no hay adoración. Si no hay obediencia, no hay adoración. Eso es lo que es una adoración a Dios. ¿Usted sabe lo que es adoración? Cuando vienen delante de usted, ¡ay, qué lindo te ve! ¡Ay, qué bien! Ese es el lamberle el ojo, por así decirlo. Y esa es la persona, Dios no tolera eso. Si no hay obediencia delante de Dios, no hay nada.
Lo que hay es falta de arrepentimiento. Y aquí estamos hablando, vamos a hablar hoy. ¿De quién vamos a hablar hoy? Ahora digo yo. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿De quién habla la lección hoy? ¿Ah? La desobediencia, ¿no? Sí, pero ¿de quién? El profeta ¿De Jorobán. quién? Jorobán. El profeta. Pero ahí aparecen dos profetas. Ahí aparecen dos profetas. Se habla de un varón, de un fulano, una persona que no se sabe ni quién es, un anónimo. No se da ni el nombre. ¿Por qué será que no se da el nombre? En el caso de Jeremías, fulano, se dice el nombre. Pero en este caso, mire, son muchos más los profetas y maestros y sacerdotes en la palabra de Dios que son anónimos que aquellos que se mencionan. Aquí conocemos a Moisés, a Aarón, al otro. Sí, pero aparte de eso había muchos más que eran hombres de Dios y mujeres de Dios. Ahora, lo importante en esta lección es que se menciona a él que como un varón de Dios. Y mire, ahí subrayé cuántas veces, siempre que se refieren a él, es varón de Dios. Mire qué título. Ese es el título más grande, varón de Dios. Que sea un hombre o una mujer de Dios. Estamos en una época, hermano, donde como estamos viviendo en un mundo secular y esta nación ya va de picada, es secular, ya quieren quitar el nombre de Dios de las monedas. Eso que dicen God we trust, eso no sirve, lo quieren quitar. Así me ayude Dios, eso lo quitan, eso no sirve, lo quieren quitar. Estamos viviendo en un mundo secular y estamos viviendo en una nación que se está poniendo secularista, que ha penetrado hasta la iglesia. En muchas iglesias ya no se habla de la sangre, ya no se habla del sacrificio. En muchas iglesias no se habla de santidad, no se habla de separación y consagración a Dios. No importa, después que uno... El sábado estaba con mi esposa en Walmart y estaba sentado así en el banquito él, espérame aquí que yo vengo ahora. Estaba sentado allí. Y de momento viene un individuo con un carrito lleno de compras. Parece que no le iba a pagar. Exactamente. Y se paró y se le pararon dos de esa gente que trabajan allí. Y cuando le iban a echar mano, se fue a correr. Se fue a correr. Por poco lo mató un carro, se cayó delante de un carro, pero se cayó. Por poco lo mató un carro. ¿Dónde viene esto? Que entonces hay un hombre al lado mío, un señor de pelo blanco, bien lleno. No, que sí va. Entonces resulta, empezamos a hablar, resulta que el hijo del pastor de una iglesia por allí, yo no sé ni dónde es, yo que vivo por allí. Y me dijo, nosotros somos interdenominacionales. En otras palabras, nosotros no nos debemos a nadie, ni nos sujetamos a nadie. Allí no nos fijamos cómo la gente va y entra y sale, lo que tiene, la gente va como quiere. Porque nadie se quiere sujetar a nadie. ¿De qué estamos hablando? Desobediencia. Gloria al Señor. Nosotros el domingo pasado dejamos, en el domingo atrasado, dice que Jeroboam, las maldades que hizo muchas maldades premeditadas. Allá se inventó su religión y ahí dejamos a Jeroboam, que ya iba a sacrificar a un altar que él mismo se inventó, que él lo hizo. La Biblia dice, en el altar que él
a profetizar contra el altar. O sea, pero no, hermano, se dice que profetizó contra el altar, pero el altar no tiene vida. ¿Qué culpa tiene el altar? ¿Contra quién estaba profetizando? ¿Contra quién? Contra Jeroboam. ¿Ah? ¿Contra Jeroboam? ¿Y contra quién más? Contra aquel pueblo. No, eso es contra eso lo llamamos eufemismo, eso no es contra el altar. ¿Qué culpa tiene el altar? Sin embargo, una de las profecías más terribles, más tremendas, precisamente que es en la Biblia, es la que dijo el Señor a través de ese profeta anónimo. O sea, juicio contra el altar, no con el altar exclusivamente, sino con aquellos Que estaban, ministrando. que estaban, entre comillas, ministrando sobre ese altar. Y hace una profecía y dice: así dice Jehová, se levantará un rey que se va a llamar Josías, y sobre este altar quemará huesos de hombre. Y esa profecía, dicha con nombre, se vino a cumplir 350 años después. Estaba leyendo por ahí unos cuantos comentaristas. Unos dicen que son 340, otros dicen que son 360, otros dicen que son 300. Eso no viene al caso, ¿no? Esta segunda de Reyes. La cuestión es que se cumplió. Pero también se cumplió en ese mismo momento, cuando aquel altar se descuartizó y se regó todo. Y apareció ahora, la lección del domingo pasado, nosotros vimos como este profeta habló contra el altar. ¿Qué más ocurrió? La primera señal, en la profecía habló contra el altar. Tan pronto él habla contra el altar, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Secó la mano. Vino aquel de Jeroboam y extendió su mano y dice: prenderle, o sea, echarle mano, arrestarlo. ¿Qué le pasó? Se le quedó quiesa la mano. Después, él pide la oración para arrepentirse delante del Señor. ¿No? ¿Y cómo fue? No, restárame la mano. A mí no me importa, él no se arrepintió. Lo que le interesaba era la mano, ¿sabes? Señor, Después que el profeta ora por él, se le restaura la mano, entonces el rey le hace una invitación: ven a casa conmigo. Tremendo. ¿Tú sabes lo que es un rey? Que invite a uno: ven a mi casa conmigo, come conmigo, te voy a dar un regalo. Un rey, un regalo. En primer lugar, al rey no se podía rechazar. Al rey no se le podía decir que no. eso es la ley de ellos, la ley de ellos. Sí, la ley de ellos, pero es que hubo un rey allí que mató a todos los profetas, los degolló a todos. Porque al rey no se le podía decir que no. Pero aquel hombre, como era profeta de Dios, era varón de Dios, él le dijo: que tú me des la mitad de tu casa. Aunque tengo una idea de lo que me dice, no voy a ir a tu casa. Y mire que bien lo sabía, porque Jehová me dijo que no comiera ni bebiera. Oiga, y sabía bien lo que el Señor le había dicho. Ni que vaya por el mismo, que me vaya por otro lugar. El rey no lo podía decir eso. El rey lo mandaba a matar y se acabó. ¿Por qué ese profeta tuvo ese valor? Fue respaldado por Dios. Porque era mandado por Dios. Porque tenía llamado de Dios. Hermano, y el predicador, el maestro, el que habla la palabra, se ve si es mandado, si tiene llamado de Dios, si tiene el valor de Dios, del Espíritu Santo, de exponer la palabra como es. Eso de disfrazar la palabra, porque para que no se escandalicen, que no se sientan mal. No.
Eso es alterar. Eso es alterar, eso es falsificar la palabra. Y ahí hay peligro. Ahí nosotros dejamos que lo último que le dice en el verso 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Esa es la lección pasada. En la lección de hoy, en ese mismo momento, hay un montón de gente. Y entre ellos hay unos muchachos que su papá o era profeta o había sido profeta, porque la palabra como lo denomina él es un viejo profeta. Él no dice un profeta viejo, porque eso de ser viejo no tiene ningún problema. Profeta viejo o un viejo profeta, así es como lo denomina, tampoco se dice el nombre. Y entonces nosotros vemos en la lección de hoy que el tema es la desobediencia engendra castigo. ¿Y qué diríamos nosotros de acuerdo acerca de la desobediencia en el día de hoy? Ya eso no se ve, o sea, no, todo el mundo es obediente. Todo el mundo se sujeta a las leyes. Todo el mundo observa la ley, todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Hermano Chévere dice que no, ¿cómo es eso entonces? Porque no es verdad. Mira, los babies, acabando de salir del vientre de la mamá, ellos no saben nada. Tienen la mente limpia, no saben nada. Pero no están dispuestos a obedecer. Cuando el baby le da una rabieta a 3 de la mañana, hay que dejarlo caer. No, yo que quiero es que me dé la leche, el bibí. Y no que eso es que está enfriando. Y antes había que ponerlo, ahora en el microondas, usted le da 1 minuto y ya está. El nene no aguanta. Antes no era así, que había que poner. El nene es desobediente. Y cuando tiene un par de años, es desobediente. 5 y 6 años, es desobediente. Y después viene el papá y la mamá y le dice, ay, no, es que el niño, él no sabe, hay que dejarlo. Y lo dejan, en muchos casos lo dejan. Si es el niño, déjalo que tenga 15 y 20 años, que va a ser peor. Porque la desobediencia está metida entre cuerda y carne. Sí, señor. Yo le hablo en morisco. A mí nadie venga a decir, no, que yo soy obediente, que yo soy humilde. El único que dice en la Biblia que es humilde es Jesucristo, es el único. De ahí para abajo, dígame uno que lo que aparezca en la Biblia, que no desobedeció a Dios. Todo. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Por qué? El varón de Dios. Por desobediencia. Es más, si ustedes se buscan no me viene a la mente ahora en la cita. Dios le dijo, por cuanto no creíste a mi palabra. ¿Qué es eso? Incredulidad. Moisés, sí. Por desobediencia. Como no creyó, no obedeció. Es desobediencia, no. El primer pecado en la Biblia, ¿cuál fue? A comer la fruta. Mira, que simplistas somos a veces. Por comer la fruta. No, si por comerse una fruta el Señor no va a castigar a nadie. Es desobediencia, no como de aquello. Yo creo que la mujer prestó más atención que Adán. Cuando vino a hacer frente y le dijo esto y lo otro, no, el Señor no dijo, oiga, se lo dijo con lujo de detalle exactamente como el Señor, ella lo sabía y Adán también lo sabía, pero ¿qué? Desobedeció. Por eso es que estamos
desobediencia, pero es que se oye hasta bien eso, se oye lindo. Pero vamos a ver lo que dice, lo que dicen los libros. La desobediencia es deslealtad. La desobediencia es deslealtad. Nosotros podemos experimentarla cuando decimos algo, mayormente a los hijos, o a la esposa, o a la esposa al esposo, o a ver, y no. Y sí, está bien, como que el señor, el papá le dijo, vete a la finca y trabaja, te voy a pagar 20 pesos la hora. O lo que sea, vete a la finca. En la misma finca, vete, sí, papá, voy. No fue eso. Eso fue lo que le pasó a Roboam. Eso fue lo que le pasó a Roboam. El sol está muy caliente. Y como Salomón no lo puso a trabajar y a regar, allá siempre dándole las cosas, dala, mire, sígale dando. Como aquel que viene a la casa para un muchachito cargando un televisor de esos de plasma, de esos grandes, nuevos que valen como 10,000 pesos, viene cargando. Y la mamá, ¡ay, yo sacaste eso! ¡Ah, que me lo encontré! Muchos escritores dicen que Roboam fue puesto ahí delante de Salomón como dentro del plan de Dios para Dios entonces ir ajustando a Salomón. Sí, lo que sucede es que eso es cierto. Lo que no se puede decir es que él tenía que estar allí porque era el designio de Dios, que como Dios lo puso, pues entonces la culpa la tiene Dios. No, Dios lo sabía, era así. Porque el mismo Salomón le dijo que si seguían, si oyeran mi voz, si obedecieran como mi siervo David, es más, el mismo Jeroboam, Dios le dijo a él, no fue por a través del profeta, no sé cómo, el Señor le dijo, si tú oyeres mi voz, yo te levantaré casa a ti, como hice con mi siervo David, con toda esa promesa. ¿Y cómo fue que cayó? Ah, porque el Señor, no. Eso cayó porque Él quiso caer. Hay que tener cuidado con eso. Eso es así. ¿Sí? Desobediencia es deslealtad, infidelidad, traición, objeción a la voluntad de Dios. Yo leí aquí que dice, creo que el domingo lo leí. Nada provoca tanto a Dios como la desobediencia. No importa de quién. Mira, el mismo Pablo dice, si un ángel de Dios viene del cielo y os anuncia otro evangelio que no sea este, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Qué es eso anatema? Sea maldito. Un ángel de Dios. Si viene predicando otro evangelio que no es el que está aquí, es un maldito. Eso lo dice Pablo. Pero es que no nos gusta, eso oye duro, ay, que me hieren los sentimientos. Trayendo esos profetas a la actualidad, hay que tener mucho cuidado con esas profecías personales que se comunican de una persona a otra. El Dios me dijo. Sí. Tener mucho cuidado. Mira, hermano, entre los muchos dones del Espíritu Santo, hay gente que dice que no son 7, que son 10, que son 20. ¿Ves? ¿Cuántos dones tiene el Espíritu Santo? Entre eso hay uno que se llama discernimiento de espíritu. ¿Cómo yo voy a saber que me está hablando por televisión, o sea, donde sea? Que no, porque la maldad es que la mentira viene disfrazada de verdad. Te la presentan bien atractiva, que apelan a las emociones. ¿Cómo yo lo voy a saber? Pues donde discernimiento, el Espíritu Santo me dice que si no está conforme a la sana doctrina, es un mentiroso. Eso es así. Por eso dice Pablo, entonces Pablo dice que
Usted muévate en la congregación. Mire, escuche primero. Y hay congregaciones que le han enseñado. Le han enseñado que uno tiene que estar gritando a voz en cuello a cada rato. Mire, no, aguántese. Escuche primero a ver lo que le vamos a decir a amén. Escuche primero. ¿Se acuerda de Roberto Nieves? Sí. Él me contaba que cuando ellos vinieron de la iglesia de allá abajo, acá se hicieron miembros con nosotros. Dice que llevaron un evangelista de Nueva York bien reconocido, tremendo hombre de Dios. Yo lo conocí, un hombre fenómeno. La exposición de la palabra era terrible, era muy dramático. Y es lo que le gustaba a él, en de estas iglesias donde todo el mundo está gritando y pataleando y no oyen nada. Hermano, una cosa que no tiene pelo en la cabeza. Yo voy a estar gritando sin oír lo que están diciendo. Como dice Pablo. Entonces, le vamos a decir a todos. Entonces él viene y se para allí a predicar. Y mientras está en esa cuestión, se quitó el gabán y lo tiró para allá. Así, pero lo tiró así. Por detrás del bautisterio todavía. Dice que se salió hasta un canto de la camisa para afuera, estaba todo despeinado, todo sudado, estaba en esa. Y la gente, ¿sí? Cuando terminó, llamó a Roberto Nieves para acá y dijo, oye, qué duros son esa gente. Se mata a uno y no le saca un amén a nadie. Aquí no viene a sacarle amén a nadie. Si el amén no sale espontáneo, no lo diga. Entre los que estaban allí, yo le dije anteriormente que había unos hijos de este señor de allá. Dice 13:11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Dice uno de los comentaristas que posiblemente había sido en cierto tiempo miembro de la escuela de profetas. Yo no sé si dice él que esa es la opinión de él, pero que ya no ejercía el ministerio, sea por lo que sea, yo no sé. La cuestión es que él tenía conocimiento. Moraba un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios, fíjense, no le digo el nombre fulano, no, lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel, y le contaron también a su padre. Fíjense, primero habla, el cual vino su hijo, como que uno. Pero abajo dice, también le contaron a su padre las palabras que había hablado al rey. Y aquel hombre, espérate, reaccionó rápido. Me viene a la mente puede ser que este falso, el viejo profeta, estaba dentro de la situación que estaba Jeroboam y no se atrevía a profetizarle a este rey. Posiblemente. Sí, porque porque es fácil en la iglesia, en el templo y con los hermanos uno habla la palabra, pero un inconverso. Y hay inconversos que oyen, que escuchan. Pero en un sitio que sea adverso, en un sitio que tenga cierta animosidad contra el evangelio o algo, no es fácil. Contra un rey de esa naturaleza, posiblemente. ¿Sí? Es posible. Su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Él pregunta, parece que habían varios. Pero como el Señor sabe, el Señor te va por un camino, pero cuando regrese, no te regrese por el mismo, vete por otro camino. Y él pregunta, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios. Hermano, yo lo subrayo, el varón de Dios. Porque hermano, el título más grande es el varón de Dios. Un hombre no
Porque no es sinónimo, usted me dirá que yo estoy, no es sinónimo ser un pentecostal que ser un hombre de Dios. Y vamos a hablar de eso ahorita. Varón de Dios se dice en Puerto Rico. Y cada vez que iban no sé cuánto de varón de Dios, parecía el toro, un fajazo que le daban a uno. Varón de Dios para volver a uno, para sacarle hasta el vivir. Y se usa el nombre de Dios en vano. Y él le dijo, el viejo profeta le dijo a los hijos, ¿lo ves? Sus hijos, ensillarme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él se montó. Y yendo tras, ¿quién? Varón de Dios. ¿Qué dice allí? ¿Tras quién? Tras el varón de Dios. Eso es bueno, ¿no? Cuando usted lea la Biblia, fíjese las veces que cuando algo se repite y se repite es porque tiene importancia. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? Que antes de dar el examen, la maestra decía, cada vez que yo, la lección, yo repite y repita, no lo va a decir. Esto es lo que viene en el examen, no lo está diciendo. La repetición, eso es importante. Entonces uno oía, venía y leía, mira, esto es lo que hay. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. ¿Quién estaba sentado debajo de una encina? En el Nuevo Testamento. El varón de Dios. Natanael. ¿Qué hacía ese hombre allí? Tenía que estar leyendo la Escritura, tenía que estar en comunión, tenía que estar. Y el Señor le dijo, antes que tú te metieras a la encina, yo te había conocido. Este también estaba en la encina. Y le dijo, ¿eres tú? ¿Eres tú qué? El varón de Dios. No, en el expositor, lo que tiene, ¿eres tú qué? ¿Eres tú qué? ¿Eres tú el varón de Dios? Que vino de Judá. Y él le dijo, yo soy. Entonces, el hombre le dijo, el profeta le dijo, el viejo profeta, ven conmigo a mi casa y come pan. ¿Sabría Dios o no sabría Dios que cuando él hiciera la voluntad de Dios, iban a haber muchos que lo iban a invitar a su casa? ¿Se acuerda cuando aquel Simón, creo que era cerca de los judíos, el fariseo, invitó al Señor a su casa, a hacerle un banquete, una fiesta, una cuestión? ¿Por qué lo invitó? Si cuando el Señor le entró, ni le lavó los pies, ni le dio el beso de bienvenida, ni lo sentó, lo ignoró. Adiós. El anfitrión, imagínense que yo le invite a su casa, a mi casa. Yo le invito a uno, no a él todo. Imagínense que yo le invito a hermano Aníbal a la casa. Aníbal, ven a casa a comer con nosotros. Y que cuando entre por la puerta yo le doy el pan y me voy. ¿Cómo usted se va a decir? Eso es un desprecio, hermano. Al Señor Jesucristo, eso fue una de las muchas veces que lo despreciaron. Pero como era el rabí, el maestro, él se lo quiso llevar a su casa para darse el caché del bote. Mira, invitó al maestro. Eso el Señor se lo dijo. Era una mujer, que sé yo qué, y le lavó los pies, y él empezó a criticar y a murmurar. Y el Señor lo paró. Lo paré en seco. Yo no digo lo paró en seco, yo lo paró de casco allí mismo. Hermano, fíjate qué cosa. El Señor dijo, fíjate qué cosa. Yo vine aquí, ni me diste el beso, ni me bajaste los pies, ni me sentaste, ni prestaste atención, me diste la espalda, me ignoraste. Sin embargo, esta que vine aquí a darme los pies, no unirme, tú la estás criticando. Déjala quieta. Eso todavía está. A Dios que se cree que tanto en la iglesia se cree que es más santo que nadie. Mire, déjelo quieto.
Hay gente que critica cuando usted viene a la iglesia. Otra vez para la iglesia. Y muchas veces son los hijos. Eso es verdad. Otra vez para la iglesia. Y el papá y la mamá le dicen, pues quédate tú. Y yo. Hay peligro en la olla. Como dicen. Hermano, es que la palabra es punzante, ¿sabes? Entonces el viejo profeta le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Qué cosa terrible, lo mismo que el Señor había, la misma palabra que Dios le dijo a él, al profeta, al varón de Dios, son los mismos que aquel hombre le dice, y lo mismo que le dice Jeroboam, le dijo, ven conmigo a casa, come y bebe. Y el Señor le dijo, no coma, es más, le dijo, ni agua. Ah, pero eso es una falta, bendito el hombre. Después que el hombre viene y cumple y entonces no va ni agua. ¿Sí? Bueno, si Dios dice que ni agua es ni agua y se acabó. Pero es que a veces somos cabezones. Una vez estábamos en... Mira, la Biblia dice que nosotros tenemos que acordarnos de los pastores, de los que nos hablaron la palabra de Dios. Yo siempre hablo del pastor que tuve por 30 años. Un hombre recto que enseñaba y vivía. Estábamos en Vega Baja, visitando a los hermanos, qué sé yo qué. Y la gente estaban haciendo arroz con pollo, como le echó la colora y ensalada, y que le lleva aguacate y medio hummus. Y ya estaba casi para terminar. No almuerzo, sino pues la comida. Y era un sábado, pero que ese sábado caía culto misionero. Y yo eran las 4 y yo mirando para allá. Mano Cordero dijo, son las 4, vámonos. Esta noche es culto misionero. Mano Cordero, pero... No, vámonos, que hay culto misionero. Nos fuimos. Este hombre, un rey lo manda, le invita y no va, porque el Señor le dijo. Y el viejo le dice, ven a mi casa y come conmigo pan. Mas el varón de Dios le respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo. Es más, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo. Oiga, ¿quién le contestó? El hombre estaba bien pensado, el hombre estaba terrible y estaba en la mejor disposición de obedecer a Dios, porque si le dijo que no al rey, aquel profeta, no, yo no voy, mira, yo lo siento mucho, no podré ir contigo, es más, ni voy contigo, ni como contigo, ni bebo contigo. Oiga, ese hombre estaba bien puesto y hasta ahí estaba bien. Hasta ahí estaba bien. Mire, hay un versículo en Efesios 5, verso 6. Alguien que me lo busque. Efesios capítulo 5, versículo 6. A ver qué dice. Es que no falla, la palabra de Dios no falla. Pero de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades del momento, hay que, sí, pero mire, ¿qué dice ahí? Efesios 5, 6, ¿qué dice? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los desobedientes, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que uno oye. Mire, si llega el momento, hay gente que vive de la mentira y ellos mismos se lo creen. Ellos mismos me lo creen. Estaba con unos hermanos ayer de la iglesia donde va mi esposa y estaban hablando de qué sé yo qué. Y yo digo, no, uno de ellos estaba hablando de un hermano, yo no sé de quién era, yo no lo conozco. Y un hermano dijo, sí, ese hombre es bueno, ese hombre de los buenos. Ese hombre es más, yo lo amo, yo lo aprecio mucho.
es de los buenos de verdad. Es lo único. Es lo único. Aparte de eso, él es bueno. No otra cosa, un amigo así no lo quiere entonces. Bueno, yo lo amo de lejito. De lejito. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermano, y hay gente que lo que tienen por boca y por labio es una lengua de oro, un labio una labia que tienen. Una labia que tienen. Que por el mismo televisor, que usted está como a 500 millas, por el mismo televisor le sacan hasta las medias. Lo convencen y lo ponen a llorar. No beberé contigo en este lugar, porque por palabra de Dios, eso es que Dios le habló a él. No creo que fuera audible, hermano. El Señor no habla todos los días audible. Eso es que siempre. El Espíritu Santo, desde el principio, el Espíritu Santo habla al corazón. Y hay gente que dice que Dios me dijo ahora, que me está diciendo ahora. Yo no sé. Si usted lo quiere creer, yo no lo creo. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino a donde fuera. Tres cosas. ¿Y con cuál de ellas fue que él no cumplió? Porque véase que él se fue por otro camino. Él se fue por otro camino. Él obedeció en ese particular no. Pero de tres obedeció dos. De acuerdo a la probabilidad, pues digo, le había que darle amén. No, con el Señor no hay amén, ni A más, ni B menos. No hay nada, ni ganadores, ni casi ganadores. Sí o no, se acabó. El Señor no va en términos medios. Pero, miren, Saúl, cuando Samuel le dijo por palabra de Dios: espera aquí, porque de aquí a 7 días yo voy a volver para acá. No le dijo que iba a volver. De aquí a 7 días, espérame que yo vengo. En aquel tiempo el pueblo empezó a regar, como siempre, el pueblo, hermano. Por eso es que los que están frente al pueblo tienen que ser llamados de Dios, tienen que tener una gracia, de Dios. Yo siempre he dicho, hermano, no todos estamos preparados para bregar con gente. No sé, una vez de aquí de una vez, hermano. Cada hermano, bienvenido, hermano pastor. Yo no soy pastor, ¿sabes por qué? Yo no soy pastor, porque yo no tengo llamado para pastor. Si yo tuviera llamado para pastor, fuera pastor hace 30 años ya. Pero yo no tengo llamado, nunca he tenido llamado para pastor. La palabra dice algo y aquel no lo dice y se me sale el monstruo, yo no puedo. No puedo bregar. El Señor ha puesto una gente, el Señor le ha dado una gracia especial. Y ese verbo, esa palabra, esa cosa, qué sé yo, que yo no la tengo. Yo no sé ustedes, pero yo no la tengo. El otro, miren lo que dice ahí, el otro. Ya yo no le dice ni el viejo profeta, le dice el otro. Ese vea cómo es que la palabra, hermano. A mí me gusta la palabra. La palabra es bien gráfica. El otro le dijo: coma. ¿Cuál es la otra palabra? Mintiendo. Entonces, este profeta, eso
mintiéndole. ¿Cómo es que el varón de Dios no capta? No se le prende la luz. ¿Cómo es? El otro le dijo, ve, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Bueno, él era profeta como tú. No, porque aquel era profeta, pero aparte, aquí hay una cuestión. Aparte del título de profeta, miren, los títulos no quieren decir nada. Los títulos los dan los hombres. Y hay gente que son locos con los títulos. Aparte del título de profeta, tenía que ser varón de Dios. Él le dijo, yo soy profeta como tú, pero no era varón de Dios. Pero no era varón de Dios. Y es donde muchos se engañan, y hay otros que engañan a otros. Pues yo también soy profeta como tú. Yo no sé si me captan lo que quiero decir. Aparte de yo tener el título de los profetas, yo soy un hombre de Dios. Ahora, mejor es ser un hombre y una mujer de Dios, aunque no tenga ningún título. Bueno, que estamos viendo en un mundo que todo el mundo quiere título. Entonces los empresarios, los grandes, saben esto, y vienen y le ponen en el escritorio, Enrique Avilés, presidente máximo, qué sé yo qué. Un montón de trabajo, pero el sueldo se queda igual. Porque como a la gente lo que le gusta el título, pues dale el título. Ajá. Como de rojo. ¿Ah? Buscando un nuevo Sí, mismo dice lo mismo. Eso es así. Y hasta hoy está ese hombre. No está él por ahí, pero hay gente que no como él. Yo también, mire lo que le digo. Perdón, sí. brevemente, Sí. sobre esos personajes, cuando nosotros miramos mucho en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, que esa gente, y los levitas, que mayormente venían de esa línea, ahí están los que le llaman en el Número, capítulo 6, los votos de un nazareo, o nazareo. Y en ese tiempo de esos votos tenía que haber una consagración. Si usted faltaba ese voto, faltaba a uno de ellos, estaba falta en tu voto. Todo. Él solamente no registra la palabra cuando el Señor le dijo, ni coman ni beban. Se la dijo a Jeroboam, teniendo en mente que Jeroboam había apostatado, estaba inclinado a la idolatría. Su comida, su bebida, todo era consumido, era dedicado a los becerros. Exactamente. Y a eso el Señor, posible, entre las cosas que sí, le dice, no te vayas a sentar en esa mesa. Y cuando le estuvo hablando de la comida y la bebida, era que le estaba hablando de su vida que estaba en peligro. Y dice, no te vayas a detener para comer algo en ese lugar que no te conviene a ti, espiritualmente y físicamente. Pero cuando llegó este varón hizo otra cosa. Además de la astucia, decía que era un viejo profeta. Como tú. Pero cuando mandó a sus hijos a que le arreglaran el animal para llevarlo, la posibilidad existe de cambio de vestuario. También. ¿Ok? Y entonces se puso una vestimenta como lo que usaban ese tipo de personas, los profetas en ese tiempo. ¿Cómo se podían identificar cuando veían un profeta en su vestimenta? ¿Se acuerdan? Fue flexible, fácil a ser engañado por ellos. Sí, es ¿cómo es? Una representación para engañar. ¿Se acuerdan en Daniel 1:8 que dice? Y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque ¿qué de malo tiene? Seguro que era malo. Estaba contaminada con ídolos. El ídolo no es nada, dice Pablo, pero los demonios están detrás del ídolo. Pues ese señor ni agua beba allí, muchachos. Aquí está infectado todo allí, espiritualmente. Pero vamos allí. Yo también soy profeta como tú. Mintiendo, les digo. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Ah, no, pero son palabras grandes. Yo creo que el hombre fue con la astucia. En primer lugar, cuando dice,
yo soy profeta también como tú. Eso como que le infló también. Eso es, yo no sé, eso usted no tiene que creerlo. El ego, mira, él me reconoce que soy profeta, también como yo. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, traeré contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Qué coincidencia, ¿verdad? La misma palabra. El varón de Dios no analizó las palabras que le estaba diciendo el profeta viejo, porque si hubiese analizado, Dios a mí no me ha revelado nada. Dice como Dios, que un ángel de Jehová le había revelado. Si le reveló a él, ¿por qué no lo reveló al varón de Dios? Acuérdense en cuanto a Pablo está camino, está ahí de frente a Jesucristo glorificado. El Señor le está dando un mensaje a Pablo, que fuera a la calle a la derecha, que era en Damasco un varón llamado Ananías. Y mientras el Señor le está hablando a Pablo, Ananías está recibiendo otro mensaje allá. Y va a haber un varón llamado Saulo de Tarso. Piensa como Dios. Tenemos aquí, hermanos, un varón de Dios. La palabra lo dice en varias ocasiones. Que verdaderamente es un varón de Dios. Es obediente a la palabra de Dios. ¿Qué le pasó en el camino? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué palabra le llamó la atención? ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso no es así tan sencillo. Y si lo mismo que le pasó a ese varón de Dios, si me puede suceder a mí o a usted también. Perdóname, hermano, aquí que el varón de Dios lo que tenía que decirle, Dios me pidió un personal. A mí Dios no me ha hablado. Que viene para tu casa a participar y sentarme en la mesa contigo. Pero fíjese, el primero le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel de Dios. Usar el nombre de Dios, hermano. En vano, como dice este ahí, en vano, es pecado. Donde yo quiero llegar, estaremos nosotros, hermanos, todos nosotros, ya que estamos aquí, y todo el pueblo cristiano, no estará sujeto también a que pueda ser engañado por un falso profeta. Amén. ¿Dónde están los falsos profetas hoy en día? ¿Dónde? ¿Dónde están los falsos profetas y los falsos maestros hoy en día? ¿Dónde están? En la iglesia. Usted no lo va a encontrar en la OIT arriba, ni allá, ni acá. Usted lo va a encontrar en la iglesia metido. Y usted tiene que detectarlo, porque si no habla conforme a la sana doctrina, con la unción de Dios, es un falso profeta. Llámese como se llame. Y eso es lo que tiene el mundo cristiano, eso lo tiene loco. Porque aparece uno por allá y dice una cosa, y uno ahí dice otra cosa, y dice otra cosa, y la gente no sabe ni en qué creer, pero en algo están de acuerdo. Este librito que tengo aquí, mándame 200 pesos y te lo voy a mandar gratis. Este librito que tengo aquí, tú me mandas 200 pesos y te lo voy a mandar gratis. Es más, el shipping y handler lo voy a pagar yo. Tú no tienes que pagar nada. Y hay cristianos que son tan crédulos que le mandan los 200 pesos. Es más, le voy a poner el nombre tuyo aquí en letra de oro. Letra dorada. Letra dorada, hay que velar. Está el buitre que hace orilla, hermano. Terrible, es así. Entonces, volvió con él. Es uno de los míos. Es uno de los míos, se parece a mí. ¿Qué sé yo qué? Volvió con él
y comió pan en su casa y bebió agua. Oiga, qué claro está eso. Lo que el Señor le había dicho, comió con él y bebió agua. Ahora, ahí da un salto del 19 al 24, pero vean en la Biblia qué dice en el 25 y el 26, ¿qué dice? Verso 25 y 26. Gloria a Dios. Sí, dígalo, porque Y aquí uno de los que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad de donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de dioses, que fuese rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. dice que por el camino le apareció un león, lo mató, no lo desfiguró, no le desfiguró la cara. Posiblemente, ¿sabes que el león lo que hace cada vez por el cuello? Lo mató y lo dejó ahí, y el león se la conforma. Y el asno que estaba allí tampoco le hizo nada. Y uno que pasó por allí lo vio y le dio, y el viejo profeta dijo: el varón de Dios, que fue ¿qué? Desobediente. Rebelde. Porque la desobediencia es rebeldía contra Dios. Ah, pero como nadie me ve. Mi papá no está, mi pastor no, nadie me ve. Estoy aquí metido, nadie me ve. Pero Dios te ve. Fíjense lo que dice, no le quito el título. Le dice: es el varón de Dios, que fue rebelde a la palabra de Dios. Y ahí no está, pero en la Biblia está, si uno sigue leyendo más abajo, le dice a los hijos: mira, el día que yo me muera, no me entierren por allá, entiérrame con el varón de Dios. Entiérrame con el varón de Dios. Algo le quedaba, qué sé yo, lo enterraron con el varón de Dios. Y cuando Josías mandó a quemar huesos de hombre y hizo una limpieza total, encontraron la tumba del varón de Dios. Le dijeron: este es el varón de Dios, déjalo quieto, ese es el varón de Dios. Y no sabe usted que aquel viejo profeta se coló ahí también y estaba metido. Hermano, qué tremenda es la palabra, ¿eh? Usted no me dijo nada hoy, ni una ventanita. Yo para dar este paso. Ah, pues háblame de la ventana allí entonces. Sí, le va a ver una ventanita. ¿Cómo no? El Señor me bendiga, hermano, el Señor le guarde todo. Que el hermano Eli ni me llamó ni informó a alguien que Eli no venía. No. Dios le bendiga. Ay, Dios mío. Voy a replicar algo aquí que ha dicho el maestro. Y que el Señor nos dé mucha paciencia para entender estas cosas. La pregunta que hago es la siguiente: ¿por qué el león no se comió al profeta ni al asno? No me conteste, solamente piense. Porque no me diga también que un león no se puede comer una persona y un asno. ¿Por qué el león mató al profeta? ¿Ok? No se comió al profeta ni se comió al asno. ¿Alguien se atreve a disparar ahora? Imagínense lo de la mano. Ese león era buena gente, ¿verdad que sí? Sí, hermano Candelaria. El león estaba sometido al poder de Dios, a lo que Dios hizo, para que hubiera evidencia y cumplimiento de lo que dijo el Señor al profeta. ¿Qué quiso decir Dios al pueblo? ¿Ok? Cuando encuentran la evidencia del profeta muerto. ¿Qué le quiso decir Dios al pueblo? Al pueblo de Israel, a Jeroboam. ¿Cuál fue el error número 1 del profeta de Dios, el varón de Dios? Desobedeció la El palabra. error número 1
lo lleva a sentarse debajo de una encina y descansar. Él no tenía que sentarse debajo de una encina y descansar, tenía que salir corriendo a las millas de Tarzán de Betel. Número 2. Cuando usted está sobrecogido por una tentación, usted tiene el cansancio que tenía. Y él quiso mitigar su hambre y su cansancio y su sed, que cuando usted está ofuscado y la tentación lo ha sobrecogido, usted no tiene capacidad para pensar la decisión que está haciendo. Hay una persona en la Biblia que también le pasó lo mismo, que se llama Jesús. ¿No fue tentado Jesús con hambre y cansancio? El tentador lo tentó por ahí y dice: si eres hijo de Dios, ¿por qué no satisfaces tu hambre? Y él no se dejó sobrecoger por el instinto de preservación. El instinto de preservación sobrecogió al profeta. Y al sobrecogerlo no pudo pensar y escuchó la voz que no tenía que escuchar. Ese profeta que le llaman viejo profeta, ¿era un profeta viejo o era un viejo profeta? ¿Cuál de las dos cosas es? ¿Un viejo profeta o un profeta viejo? Son dos cosas diferentes, ¿no? Profeta viejo. ¿Qué hacía ese hombre en Betel si tenía llamado de Dios? ¿Por qué ese profeta viejo no protestó? Al contrario, permitió que sus hijos fueran al lugar del sacrificio, a lo que estaba haciendo Jeroboam. Permitió que, porque cuando usted pierde las fuerzas, el ímpetu, el deseo, y usted es amarrado de tal manera que se debilita. El profeta viejo estaba débil, estaba apagado. ¿Cuántos profetas viejos habrá por ahí? ¿Profeta viejo o viejo profeta? Viejo profeta. O sea, estuvo una vez. ¿Qué consigue esa gente? Dice: no, yo estuve en la iglesia. ¿Y ahora qué hace? Entonces tiene que venir alguien que le prenda el motor. ¿Y quién le prendió el motor? El nuevo profeta. El profeta varón de Dios. Cuando le prende el motor, él se da cuenta dónde está. Dice: ¿y por qué yo nunca protesté? Entonces lo usa Dios. Al profeta viejo lo usa Dios. Ay, pastor, no diga que lo usa Dios. Sí, lo usa Dios. Porque cuando están comiendo en la mesa, no vino el Espíritu Santo sobre él y lo hizo que profetizara y le dijera al profeta la sentencia de lo que le iba a pasar. Estaba desconectado de Dios, ¿sí o no? Pero de momento el vaso que Dios usa es uno que está allí, que estuvo una vez en la línea con Dios. Y usted no sabe si este profeta viejo, nuevo, lo prendió de tal manera que se sintió comprometido y sabía lo que le iba a pasar. Como dijera el hermano Candelaria, se necesitaba una evidencia para que cuando la gente viniera me dijeran: wow, si eso le pasó a un profeta por una simple desobediencia, ¿qué le va a pasar a este pueblo que dirige Jeroboam? Si por eso Dios hace juicio y deja la evidencia para que el pueblo sepa, y dice: pero ¿cómo pudo haber matado al profeta? Todo el que oyó esa historia dice: ¿qué será lo que nos va a pasar a nosotros? Alguien me llamó ayer y me dijo que si ese profeta
nuevo. Cuando murió fue al cielo. Los desobedientes no van al cielo. La gente desobediente no va al cielo. En la dispensación de la teocracia de Cristo para atrás, ese profeta fue castigado. Castigado significa que el castigo que Dios le dio fue quitarle la vida siendo tan pobre. En mi vida de pastor yo le ministré a un muchacho de 24 años, sobrecogido por una enfermedad terminable. Dios me permitió hablar con él antes que fuera al hospital y de ahí se fuera a su país a morir. Y cuando la vez le dije, tú hiciste algo que a Dios no le agradó. Y ahora que tú estás en el conocimiento de lo que tú hiciste y te arrepientes de lo que has hecho, Dios va a quitarte la vida. Y lo que me dijo fue, pero ¿por qué me la quita tan joven? 24 años. Y yo le dije, Dios te la quita joven, porque ahora es cuando más cerca tú estás de Dios. Y Él sabe, Dios sabe lo que te va a pasar en 20 años, 30 años. Que si sigues en esa ruta y en esa vida que te detuvo Dios dándote esta enfermedad, permitiéndote esta enfermedad, es porque tú estás ready para ser cortado ahora y no después. ¿Qué prefieres? ¿Irte ahora o perderte para siempre en el infierno? Me miró bien pensativamente y lo que hizo fue que se le salió una lágrima, porque él midió que en muchos casos lo que Dios hace es que castiga a la gente, y muchas de las cosas que hace el castigo es quitarle la vida siendo muy joven. Si ese profeta tenía 80 años, contrario al profeta viejo que tenía posiblemente muchos años, este nuevo tiene pocos años, pero Dios lo usa para mostrar lo que dice la lección de hoy. ¿Qué es lo que dice el tema de la lección de hoy? ¿Ah? La desobediencia engendra castigo. Dios nos ayude en esta preciosa mañana y en este día. Y no importa quién te insinúe a ti que Dios dijo, tenga de cuidado a esa gente que están siempre diciendo que Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada eso. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 dice, si alguien te dice todo lo que Dios dice, te lo anticipó Dios, y ahí quédate ahí, no te muevas, porque si te mueves de ahí, entras en el área de la desobediencia. Y la desobediencia en la mayoría de los casos lo que produce es castigo. En muchos casos es disciplina, en muchos casos es un azote, y en muchos casos es que el Señor tala a las personas y se las lleva. Dios te bendiga y te ayude en esta mañana. Amén. Amén. Le toca dirigir a Evelyn. Evelyn está por ahí. Nos bendiga el Señor y nos dé mucha victoria en la enseñanza de su palabra.